Entonces lo que yo quiero que noten acá es que Marcos, como escritor hábil, él puso intencionalmente la muerte de Juan el Bautista en medio de este único relato de la misión de los 12 y luego el retorno de los 12 para que nosotros podamos contrastar, lo siguiente: el avance del reino de los cielos versus el reino de las tinieblas. Eso es lo que tiene en mente Marcos. Que podamos ver el avance del reino de los cielos, el reino de los cielos que ha llegado con Jesús, y cómo este reino comienza a extenderse, ¿sí? Mientras como también el reino de las tinieblas hace lo suyo. ¿Cómo notamos evidentemente este contraste? Porque Marcos pone en comparación el banquete impío de Herodes con el banquete piadoso que Jesús da a los suyos. Ahí tenemos el primer punto de comparación. Tenemos el banquete impío de Herodes, que es contrastado por el banquete compasivo del Rey Jesús. Tenemos dos banquetes en este pasaje. Un banquete que ofrece Herodes, principalmente ¿para quién? ¿A quiénes Herodes da este banquete? Si ustedes ven ahí el versículo 21 de Marcos capítulo 6, el banquete es ofrecido a los poderosos de Galilea. El banquete es ofrecido al tribuno, el banquete es ofrecido a los príncipes, el banquete es ofrecido a los principales de Galilea. Es decir, un banquete, una fiesta, una celebración para los poderosos. Pero Jesús también da un banquete. Y en este banquete, ¿quiénes son los atendidos? Niños, hombres, mujeres, pobres, peregrinos. ¿Van notando el contraste? Jesús da este banquete a gente común. Y podemos seguir profundizando en la comparación de este banquete. En el banquete de Herodes, la comida fue preparada y luego repartida por una servidumbre, ¿sí? Pero en el banquete de Jesús, en el banquete del Rey Jesús, ¿quién prepara la comida? ¿Quién sirve la comida? Es el Rey Jesús y sus discípulos. ¿Va notando entonces el contraste? En el banquete de Herodes hubo crueldad y muerte, porque ahí tenemos la muerte de Juan el Bautista. Pero en el banquete de Jesús, ¿qué hay? Estas son las cosas que me gustaría que usted destaque de este texto. En el banquete de Jesús hay descanso. ¿Mm? En el banquete de Jesús hay compasión. Y en el banquete de Jesús, como termina la historia, hay satisfacción. Tres cosas que necesitamos atender aquí. Y estas tres cosas son las que el ojo de la fe debe contemplar. Si nosotros deseamos crecer en nuestra comunión con Cristo, si nosotros deseamos crecer en nuestro caminar diario con Jesús, el ojo de la fe debe contemplar aquí el descanso que Jesús da, la compasión que Jesús ofrece al pecador y la satisfacción que Jesús entrega a todos aquellos que vienen a Él. Tres elementos importantes de este pasaje que están muy marcados: el descanso, la compasión y la satisfacción. Ahí es donde el ojo de la fe debe mirar. Por lo tanto, hermano mío, te invito a contemplar, usando tu fe, la compasión relacional de Jesús. Yo quiero que recuerde eso. La compasión relacional de Jesús. Porque el tema que domina todo este pasaje justamente es ese: la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. La compasión por los pecadores. La compasión por personas que son como ovejas sin pastor. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra atención? En la compasión
relacional. La compasión relacional de Jesús. ¿Cómo se demuestra esta compasión relacional de Jesús? Si fijamos nuestra atención en los versículos 30 al 32, se nos dice que los discípulos vienen no tristes. No sé si alguno de ustedes participó en misión y como ustedes saben, criados en una iglesia evangélica, hay que contar la misión. Y todos están esperando ese momento de contar la misión y entregar la misión y algunos contar testimonios interminables de la misión. Bueno, esto pasaba con los discípulos. Los discípulos regresan de la misión y traen un informe largo y extenso. Ellos vienen a Jesús para darle cuenta de lo que han hecho. Eso dice el texto. Ellos vienen a Jesús para dar cuenta de la misión, de lo que han hecho y de lo que han enseñado. Pero ¿les llama la atención esto? Marcos no dice nada. Marcos no dice nada. Yo me imagino a Pedro y a otros de los discípulos con mucha más personalidad diciendo, tenemos mucho que contar. Pero ¿qué llama la atención el texto? Jesús dice lo siguiente: vamos a un lugar apartado a descansar un poco. ¿Lo nota? Vienen con esta efervescencia de la misión, vienen con el éxito de la misión, vienen muy contentos de cómo les ha ido en la misión. Ellos quieren contarle a Jesús todo lo que han hecho, todo lo que han enseñado, pero, momento. Jesús dice, vamos a un lugar apartado para descansar un poco. Yo quiero que recuerdes. ¿Qué podemos meditar aquí? Del carácter de Cristo Jesús. ¿Qué podemos rescatar aquí del carácter de Cristo Jesús? Muchas veces nosotros nos enfocamos en decirle cosas a Jesús. O muchas veces nuestras oraciones giran en torno a pedirle a Jesús poder y gracia para hacer cosas para Él. Pero hay algo aquí que la palabra de Dios alumbra con mucha claridad. Y es que Cristo Jesús desea nuestra comunión. Piense eso. Cristo Jesús desea nuestra comunión, porque Él le dice a sus discípulos, vamos a un lugar apartado para descansar un poco. Y ese descanso no tenía que ver con simplemente reposar el cuerpo. El verdadero descanso, ¿dónde lo encontramos los cristianos? Solo en la presencia de Jesús. Qué bendito es el Señor. Es por esa razón que cuando tú estás atribulado, es por esa razón que cuando tú estás enfermo, es por esa razón cuando tú estás pasando por diversas pruebas, experimentas una paz y un descanso profundo, porque esa paz y ese descanso profundo lo da la presencia relacional de Jesús. Bendito sea Dios. Ahora, yo creo que el impacto fue fuerte para estos discípulos. Tenían mucho que decir y el Señor les dijo, momento, vamos a descansar un poco. Eso igual es como desanimante, ¿no? Como cuando alguien viene a tu casa y quiere comentarte cómo le ha ido y dice, sí, pero un momento, después vamos a hablar de eso. Es un poco desalentador. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué Jesús no recibe el informe? ¿Por qué lo hace Jesús? No quiere decir que Jesús no le importe nuestro servicio. No quiere decir eso. No quiere decir que a Jesús no le importe lo que nosotros hacemos por Él y por su reino. No. Jesús se deleita. Él se deleita en nuestro temor y en nuestra obediencia. Pero nunca, nunca nosotros debemos olvidar que Cristo Jesús desea nuestra comunión. Él desea tener comunión contigo. Él te llama su amigo. Él te llama su amigo.
Entonces, como te llama su amigo, él no quiere que le digas, oye, amigo mío, mira, yo hice esto por ti, hice esto por ti, aquí está la cartilla. No, él quiere relacionarse contigo. Él quiere tener comunión profunda contigo. Nunca debemos olvidar entonces que el Señor se deleita en nuestro temor, en nuestra obediencia, pero también el Señor se deleita en la comunión con su pueblo. ¿Alguien recuerda por qué causa, motivo, razón Cristo Jesús llamó a los 12? Según Marcos capítulo 3, versículo 14, Marcos dice que Jesús llamó a los 12 para que estuviesen con él y para que luego predicasen el evangelio. ¿Se dan cuenta de aquello? ¿Qué es ser cristiano? Caminar con Cristo. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso y es sublime de nuestra fe cristiana. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos amados por Jesús. Él desea nuestra comunión antes de que nosotros podamos hacer algo por Él. Él te amó a ti cuando tú no podías hacer nada por Él. Eso es lo glorioso del cristianismo. Y todo lo que nosotros podemos hacer por Jesús y por su reino se debe a esta relación. Pero ¿qué ocurre cuando el cristiano comienza a olvidar aquello? ¿Qué ocurre cuando el cristiano está enfocado en el hacer las obras, el servicio, y ha olvidado o descuida la compasión relacional de Jesús? Ese cristiano, esa cristiana comienza a fatigarse. Ese cristiano, esa cristiana comienza a fatigarse. Porque no hay nada más que perturbe y fatigue el alma de un creyente que una visión distorsionada de Cristo. Vuelvo a insistir en este punto. ¿Qué querían entregar los discípulos? Un informe. ¿Sí? ¿Qué les ofrece Jesús? Jesús les ofrece descanso y comunión. Destaque esto. Jesús no los trata como si fuesen simples obreros. Jesús no los trata como un jefe intransigente y severo. ¿Han tenido jefes así? Que lo único que les interesa son los resultados y les da lo mismo cómo tú estés, les da lo mismo cómo tú te sientas, les da lo mismo quién tú eres. Para él tú eres un número más en la planilla. Jesús no es ese jefe intransigente y severo. No, ese no es Jesús. Jesús no es un rey sin compasión. Jesús no es un rey sin compasión que espera mucho y perdona poco. Ese no es Jesús. Jesús tampoco es un Señor imposible de agradar, imposible de complacer. ¿Qué visión tienes tú de Jesús? ¿Esa visión? ¿Como un rey severo, intransigente, que no se puede complacer con nada? ¿Que no se puede agradar con nada? Es de suprema importancia para la salud de tu alma que tengas la visión correcta de quién es Jesús. De lo contrario, querido hermano, te vas a fatigar. De lo contrario, te vas a cansar. De lo contrario, te vas a desalentar. Es vital para tu alma que tengas la visión correcta de quién es el Rey Jesús. El Rey Jesús es un Rey lleno de compasión. ¿Qué dice el Salmo 147, versículos 10 y 11? No se deleita en la fuerza del caballo, no se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace el Señor en los que le temen y esperan en su misericordia. No se complace el Señor en la fuerza del caballo, no se complace el Señor en la agilidad del hombre. Esas cosas no llaman su atención.
¿Qué llama la atención del Señor? Un corazón que le teme y un corazón que espera en su misericordia. Eso es lo que llama la atención de Jesucristo. Un corazón que es dependiente de la misericordia. Eso es lo que cautiva su corazón. Entonces, Jesús quería recordarle esto una vez más a los discípulos. Antes del informe, momento, descansemos un poco. Vamos a un lugar apartado. Recuerden que estos discípulos habían estado predicando por todas las aldeas de Galilea y era la primera vez que se separaban de ¿quién? La primera vez que se separaban de Jesús. Y ahora Jesús no los trata como un jefe severo, Jesús no los trata como un gerente obsesionado con resultados. Él quiere una relación profunda con sus discípulos. Entonces, mucho antes de que los discípulos pudiesen predicar, mucho antes de que los discípulos pudiesen expulsar demonios, Jesús los había llamado para caminar con él. Eso significa una sola cosa, amados hermanos, que el discipulado cristiano no se trata de una tarea, se trata de una relación. Eso es ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo es una relación antes que una tarea. Ser un discípulo de Cristo es una relación antes que una tarea. Esa es la razón por la cual en el juicio final muchos dirán al Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué les dirá el Señor? Nunca les conocí. El discipulado cristiano, antes de una tarea, es una relación con Cristo. Es una relación profunda con Él. La vida cristiana, antes de ser una vida en misión, es una vida en comunión con el Dios Trino. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana, antes de ser una vida en misión, es una vida en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tienes tu comunión con Cristo? ¿Tienes comunión con Cristo? ¿Buscas la comunión de Cristo Jesús? ¿Clamas como la mujer de Cantares, han visto al amado de mi alma? ¿Deseas la comunión íntima con Él? ¿Buscas la comunión relacional con Cristo Jesús? ¿Estás propiciando, te lo pregunto hermano, estás propiciando tiempo para dedicarte a la comunión relacional con Jesús? Esa comunión relacional que sana el alma. Esa comunión relacional que sana tus emociones. Esa comunión relacional que te entrega verdadero descanso y reposo. Aquí tenemos entonces el problema de la iglesia de nuestro tiempo. Tenemos muchas iglesias llenas, pero muchos cristianos estresados. Tenemos muchas iglesias llenas, pero muchos cristianos estresados. Tenemos muchas actividades cristianas, pero muchos cristianos agotados. Tenemos muchos servicios religiosos, pero muchos cristianos afligidos. Tenemos muchos ministerios, pero tenemos muchos cristianos deprimidos, sin ánimo ni fuerzas para continuar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se supone que en la casa de Dios hay descanso, si se supone que servir al Señor es un yugo fácil, si se supone que caminar con Cristo es gozo, felicidad y descanso y reposo, entonces ¿por qué tenemos a verdaderos cristianos desalentados, fatigados, afligidos, sin ánimo, sin fuerza, sin aliento? La razón es esta, amados hermanos. Es la pérdida de la comunión relacional con Jesús. La pérdida de la comunión relacional con Jesús. Se debe a eso. Yo aprendí esto.
Un año estuve sin predicar, bajo una sanción del presbiterio. ¿Y sabe lo que aprendí? ¿Sabe lo que aprendí? Que Dios me ama más que mi ministerio. Porque Él quería tener tiempo especial conmigo. Y yo estaba tan obsesionado y tan ocupado en cosas del ministerio que había descuidado, ¿qué? Mi caminar relacional con Jesús. Muchas veces las pruebas, las aflicciones, las circunstancias difíciles que tú enfrentas, ¿sabes lo que son? Es el Señor tal cual como lo dice en Oseas capítulo 2. La llevaré al desierto y ahí en tranquilidad hablaré con ella y sanaré su alma. Cristo te ama más que tu ministerio. Cristo te ama más de lo que tú puedas hacer por Él. Cristo te amó cuando tú no podías hacer nada. Cristo te amó cuando tú no podías predicar el Evangelio. Cristo te amó antes que tú llegaras a la iglesia. Esa es la joya de la vida cristiana. Nuestra relación personal, nuestra comunión relacional con Cristo. Y eso es lo que Jesús le está recordando a estos discípulos. Entonces, las enfermedades espirituales de una congregación, nunca lo olvide, hermano, porque nosotros no estamos libres de aquello. Las enfermedades espirituales de una congregación, las enfermedades espirituales de un pastor, ¿sí? Busque las estadísticas. 50, 60, 80 pastores renuncian al año. Renuncian. Las enfermedades espirituales de una congregación, las enfermedades espirituales de un pastor se deben a la falta del descanso relacional con Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos ocupados. Porque siempre estamos ocupados. Porque siempre hay una tarea que hacer. Siempre hay una llamada que atender. Siempre hay una reunión que atender. No estamos sosegados. No estamos sosegados para oír la voz de Dios hablándonos en su palabra. Esa es la razón por que muchas veces te fatigas. Esa es la razón por la cual muchas veces después de estar en el culto no tienes reposo. Porque sigues muy ocupado en lo tuyo. No tienes tiempo, ni das tiempo para que el Señor ministre tu alma a través de su palabra. Dios le dice a su pueblo, Salmo 46, estad quietos y ved que yo soy Jehová. Sí, hermanos amados, somos ovejas. ¿Han visto ustedes a ovejas comer de alguna manera desenfrenada? No, comen en reposo, comen con deleite, comen en quietud. Busca la quietud, busca el reposo para escuchar al Señor hablarte a través de su palabra. Sin duda que los discípulos tenían mucho que comentar, ¿o no? Mira, Señor, expulsamos tantos demonios. Mira, Señor, sanamos tantos enfermos. Mira, Señor, yo prediqué en esta aldea y se convirtieron todos estos. Seguro que los discípulos tenían mucho que comentar. Solamente para que se haga la idea. Ellos predicaron alrededor de todos los pueblos de Galilea. ¿Sabe cuántos pueblos eran alrededor de Galilea? 220 pueblos. 220 puntos de predicación. ¿Ah? Tenían mucho que contar. Pero ¿qué deseaba Jesús? No quiero que me cuentes lo que hiciste. Yo quiero estar contigo. No quiero que me cuentes lo que estás haciendo. Yo quiero estar contigo. Es una relación profunda, ¿se da cuenta, no? No quiero que me cuentes lo que hiciste por mí. Quiero tener comunión y quiero darte descanso. Y quiero darte verdadero descanso en mi presencia. Hace poco yo leía la biografía de un pastor que era profesor de un seminario muy importante. Y este pastor decía lo siguiente: ¿cuánto tiempo de mi vida yo perdí enseñando de Jesús, que no es algo malo, por cierto, es la tarea principal, y hablando de Jesús a otros? Él decía en su biografía, pero ¿cuánto tiempo no le dije a Jesús lo mucho que le amaba?
¿Cuánto tiempo perdí? Cuando tú lees los salmos, la expresión de los salmistas, ¿cuáles son? Salmo 18. Te amo, oh Jehová, roca mía y mi libertador. Te amo, oh Jehová. ¿Le puedes decir a Jesús, Jesús, te amo? Jesús, te amo porque eres todo para mí. Jesús, te amo porque realmente das descanso a mi alma. Te levantas por la mañana y lo primero que sale de tu boca es, te amo, Señor, porque aquí estoy con vida nuevamente. Te amo porque un día más tu misericordia se extiende sobre mi vida. Es una relación. Es una relación. Y de eso Jesús quería recordar a sus discípulos. ¿Sabes cuánto Cristo valora la comunión con su pueblo? ¿Has pensado en aquello? No lo dimensionamos, hermanos. No lo dimensionamos. Pero Cristo valora la comunión con su pueblo más que 1000 galaxias, más que 1000 soles resplandecientes. Cristo valora la comunión con su pueblo más que miles de planetas de incontable belleza. Cristo valora la comunión con su pueblo más que miles de millones de átomos y de mundos invisibles que al ojo humano no son percibidos. Cristo valora más que todas esas cosas creadas la comunión con su pueblo. Todas estas cosas creadas, galaxias, planetas, estrellas, astros, átomos invisibles, no llaman la atención del Señor. ¿Qué llama la atención relacional del Señor? A este miraré, a este miraré, a este miraré, al que tiembla mi palabra y tiene deleite en mí. Cristo tiene comunión relacional, ¿sabe con quién? Solo con su pueblo. Cristo tiene comunión relacional solo con su pueblo. ¿Y por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque Él tomó tu naturaleza. ¿Te puedes gloriar en eso? Él no se hizo un ángel. Él no tomó otra naturaleza. Él se hizo hombre. Él valora la comunión con su pueblo porque tomó la naturaleza de su propio pueblo y tomó esa naturaleza de su propio pueblo de hombre para toda la eternidad. Cristo Jesús está unido con su pueblo para siempre. Por eso Él valora la comunión contigo. Por eso Él valora la comunión contigo. Por eso Él hace lo que hace contigo. ¿Para qué? Para una y otra vez traerte a sus plantas. Oh, mi hijo que amo tanto se ha alejado de mí. Bueno, enviaré una providencia oscura para recordarle que yo soy su pastor. Él ama, amados hermanos. Él ama la comunión con su pueblo. Él se deleita en tener comunión con su pueblo. Déjame recordarte lo que dice el escritor de los Hebreos. Hebreos 4, 15 y 16 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y atención con el punto aplicativo aquí. Si tenemos un sumo sacerdote que ha tomado tu naturaleza y que es semejante a ti en todo, pero distinto en cuanto al pecado, porque nunca pecó, ¿sabe lo que dice la instrucción aquí? Acerquémonos. Acerquémonos. ¿Por qué causa, motivo, razón el Hijo de Dios tomó naturaleza humana? Para tener comunión íntima, relacional con su pueblo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Cuando has pecado, cuando has caído, cuando estás débil, cuando estás fatigado, cuando tienes un corazón oscuro, cuando tienes un corazón errante, el pecado te dice, no, 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 Jesús no te va a recibir así. No, 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 Jesús no va a escuchar tu oración. No, 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 no eres digno del trono de la gracia. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Acérquense.
Acérquense. Acérquense porque es trono de gracia, no es trono de obras. Es trono de gracia, no es trono de obras. Acérquense. Cuando tienes un corazón duro, cuando estás luchando con las tinieblas de tu propio corazón, no esperes mejorarte a ti mismo porque eso nunca va a ocurrir. Nunca. Cuando tienes un corazón incrédulo, no esperes mejorarte a ti mismo porque eso no va a ocurrir. ¿Qué se te dice en la palabra de Dios? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Porque Él se deleita en cambiar los corazones de piedra en corazones de carne. Ven a Jesús. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Independientemente si eres creyente o incrédulo en esta mañana, yo quiero anunciar el Evangelio claramente aquí. Independiente si eres creyente o incrédulo. Independiente si vienes a la iglesia obligado por tus padres. Independiente si estás aquí como un incrédulo. Independiente si estás acá pasando por alto todas las palabras de Cristo. Independientemente de aquello, la palabra de Dios dice que Jesús tiene compasión por ti. Tiene compasión por ti. Y mostró su compasión por ti antes de que tú fueses digno de compasión. No éramos dignos de compasión. Éramos como ese bebé abortado del cual habla Ezequiel capítulo 15. Éramos como ese bebé abortado, arrojado al campo, envuelto en sangre, que pasó gente que nadie lo quiso recoger y que quedó muerto ahí y que el Señor lo miró y se acercó y le dijo, ¡vive! Él muestra compasión. Él es compasivo. Él es compasivo. Él tiene compasión por ti. Él tiene compasión por ti. Si eres un incrédulo hoy, Él tiene compasión por ti. Tiene compasión por ti tal como la tuvo por los enfermos, tal como la tuvo por los atormentados, tal como la tuvo por los pecadores que sirvió. Independientemente si te encuentras sin rumbo, con un corazón oscuro y extraviado en tus pecados, Jesús tiene un compasión, compasión, y esa compasión brota de un corazón cálido y tierno hacia ti. ¿Por qué? Marcos nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué produce la compasión de Cristo? ¿Que es natural? Míralo, por favor, en el versículo 32 en adelante. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué produce la compasión de Cristo? La compasión de Cristo lo inclina a servir ¿a quién? A servir a los que no lo merecen. Cristo no se propone ser compasivo. Cuando Cristo se encuentra con un pecador, el primer deseo de Cristo, ¿cuál es? Mostrarle misericordia y gracia. La compasión de Jesús le inclina a servir y salvar a los perdidos. El texto dice que Jesús con sus discípulos se fueron a un lugar desierto, a un lugar solitario, apartado. Bueno, Lucas identifica ese lugar solitario en Lucas capítulo 9, versículo 10 como Betsaida. Betsaida, el lugar donde el río Jordán se unía con el mar de Galilea, el lago de Galilea, lo sabemos.
Y hasta ese lugar apartado, Jesús se dirigía con sus discípulos para tener comunión, ya lo sabemos. Pero mientras Jesús con sus discípulos se dirigían a ese lugar, gente comenzó a seguirlo. Gente comenzó a seguirlo. Gente llegó hasta el lugar apartado donde Jesús tendría comunión con sus discípulos. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando esta gentuza, esta chusma, interrumpió el descanso con sus discípulos? Jesús se enojó. Jesús reaccionó mal. Jesús le dijo a estas personas: momento, este es un tiempo privado con mis discípulos. Ustedes otro día. Hoy no atiendo. ¿Dijo eso Jesús? Observa la compasión de Jesús. Él los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. ¿Qué nos dice Jesús de sí mismo? El que a mí viene, yo no echo fuera. Bueno, aquí tenemos 5,000 personas que llegaron a Jesús. 5,000 personas que llegaron a Jesús y Jesús las atendió con compasión porque las miró como ovejas sin pastor. La compasión de Jesús, amados hermanos, no fue lástima. Jesús no tiene lástima por ti. Jesús no siente lástima por ti. Jesús no siente lástima por el pecador. La compasión de Jesús no fue empatía. Oh, Jesús, muy empático él. Logra conectar con las emociones de la gente. No, no fue empatía. ¿Qué fue entonces? La palabra compasión en el griego antiguo significa sentir en las vísceras. Sentir en las vísceras. Cuando Jesús vio a esta multitud que le seguía errante, Jesús sintió en sus propias entrañas. Jesús sintió en sus propias entrañas compasión, profunda compasión por estas personas. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes eran estas personas? Para que tengas más amplitud en el pasaje, puedes compararlo con Juan capítulo 6, versículo 2, donde el apóstol Juan da un poco más de datos sobre este mismo milagro. Pero ¿quién eran este tipo de personas? Juan 6, 2 nos dice que estas personas seguían a Jesús por las señales. Seguían a Jesús por las señales. Estas personas seguían a Jesús por los panes y por los peces. Más adelante. ¿Cuántas personas se acercan hacia la iglesia? Tal vez tú. ¿Cuántas personas se acercan al Evangelio porque quieren un milagro, porque quieren una mejor vida, porque quieren que Dios arregle algo en su vida familiar o porque simplemente quieren prosperidad? No estamos juzgando aquello, simplemente estamos constatando un hecho que es real. Jesús conoce a estas personas. Jesús conoce a estas personas que le buscan por los motivos equivocados. ¿Jesús los rechaza? No, porque su compasión no tiene límites. Gloria a Dios. Él es compasivo, incluso con aquellos que le buscaban por malas motivaciones. ¿Te das cuenta que la compasión de Jesús no se compara con tu compasión? Amigo, ¿tiene una monedita? No, es que este la va a gastar en algo. No, no. ¿Qué dijo Jesús? Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. La compasión de Jesús, aunque conocía las motivaciones de esta persona, su compasión no es frenada por el pecado humano. Note eso, hermanos míos. La compasión de Jesús no es frenada por el pecado del hombre. Si tu pecado frenara la compasión de Jesús, no podríamos ser salvos jamás. ¿Lo nota? Así que Jesús
miró a este grupo de personas como ovejas sin pastor y se compadeció de ellas. Thomas Goodwin, un puritano que he citado bastante, dice lo siguiente: lo que despierta la compasión de Jesús no es la severidad del pecado, sino que el pecador acuda a él. Lo que despierta la compasión de Jesús no es la severidad del pecado, sino que el pecador acuda a él. ¿Eres pecador? Acude a él. ¿Y qué te dará Cristo Jesús? Compasión. Luego Goodwin añade lo siguiente: tus propios pecados lo impulsan más a la compasión que a la ira. Cuando tú pecas, cuando tú te apartas, cuando tú caes, lo primero que piensa Jesús de ti no es mandarte un juicio, es mostrarte compasión. Porque la compasión de Jesús nos restaura. La compasión de Jesús. Ahora, ¿cuál fue el acto de compasión de Jesús concreto acá? ¿Les dio comida? ¿Trató de saciar sus necesidades sentidas? ¿Cuál fue el acto llamativo de la compasión de Jesús acá? La compasión de Jesús aquí se demuestra en un solo hecho. Él comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo tú estás seguro de que Jesús ha sido compasivo contigo? Al darte su palabra. Al darte su palabra. Jesús muestra la compasión más grande al dar el Evangelio. Jesús muestra la compasión más grande por estas personas al alimentarlas con la palabra de Dios que sana el corazón del hombre. La necesidad más grande tuya no es un mejor estado social. La necesidad más grande tuya es el Evangelio que transforma el corazón. Esa es la necesidad más grande del ser humano. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La necesidad más grande de tu alma es la palabra de Dios. Ahora, pensando en el contexto, ¿por qué Jesús siente esta compasión tan grande por esta multitud? Estas multitudes no estaban siendo alimentadas por la palabra de Dios. Tenían fiestas, tenían actos religiosos, tenían líderes religiosos, tenían las sinagogas, tenían los ritos en el templo, pero era un pueblo que no estaba siendo alimentado por la palabra de Dios por sus propios líderes. ¿Ya recuerda lo que Jesús dijo de los fariseos? Ellos, teniendo la llave, no entraron y le impidieron a otros entrar. Por eso la gente, cuando comenzó a escuchar a Jesús predicar, ¿qué decía la gente de Jesús? Nadie habla como él. Nadie habla como él. Nunca hemos escuchado tal cosa. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el acto más grande de compasión de Jesús por su pueblo, ¿cuál es? Darles palabra. Y si aplicamos eso a la iglesia, ¿cuál sería el rasgo más distintivo de un ministerio fiel a Dios? De un ministerio compasivo con el pueblo de Dios. Darles la palabra de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, ovejas mueren de hambre. Ovejas mueren de hambre. Pastores sin compasión. Pastores sin compasión, que en lugar de dar la pura palabra de Dios, transmiten tradiciones de hombres, que esclavizan a los hombres, ponen yugo sobre los hombres. Asesinos de almas, como decía Thomas Watson. Asesinos de almas. El acto más grande de la compasión de Dios es darte su palabra. ¿Estás agradecido por ello? ¿Estás agradecido por tener su palabra?
Estás agradecido por no estar en la oscuridad, no estar en la perdición de las tinieblas, no estar sin rumbo y tener su palabra para ti. Esa es la muestra de compasión más grande. Ahora, ¿por qué Marcos destaca esto de que la compasión de Jesús se demuestra en su enseñanza? Los profetas anunciaban que el Mesías sería Jehová Rojí. Hoy leímos ese título en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. El nombre hebreo ahí es Jehová Rojí. Los profetas hablaban de un Mesías que sería Jehová Rojí. Los profetas hablaban de un Mesías que cuando viniere por su pueblo, lo primero que haría el Mesías sería pastorear y enseñar a su pueblo. Dos textos de los profetas, Isaías 40:11 y Ezequiel 34:11, dice lo siguiente: como pastor, Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño. Sobre su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Dónde te lleva Jesús? En sus brazos. ¿Dónde te cuida Jesús? En su seno, como si fueses una recién parida, una oveja recién parida. Luego Ezequiel 34:11 dice: así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares de donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Entonces, cuando Marcos nos dice que esta multitud es como ovejas sin pastor, ahí tenemos a Jehová Rojí, pastoreando, cuidando, atendiendo, y la marca principal de este pastor, enseñando, predicando la palabra. Entonces, va relacionado con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Porque si Jesús enseña a estas ovejas como el pastor prometido, la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué revela? ¿Qué revela? Si los profetas anunciaban que el Mesías sería un pastor y que tendría cuidado de las ovejas y que enseñaría a las ovejas y que atendería a las ovejas que están sin rumbo, la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué revela entonces? Revela en todo su esplendor la identidad mesiánica de Jesús. Revela en todo su esplendor la identidad mesiánica de Jesús. Por eso Marcos introduce la frase ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. La primera vez que se habla de Israel como ovejas sin pastor es en el libro de Números, el capítulo 27, versículo 17, donde Moisés pide al Señor que levante un sustituto, que levante a otro líder, que guíe a Israel, para que Israel no sea como una congregación, como ovejas sin pastor. Entonces, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces revela la identidad mesiánica de Jesús. Revela quién es Jesús. ¿Quiénes debían conocer esto? Los discípulos. Pero los discípulos no lo comprenden. Los discípulos no comprenden que Jesús es el pastor davídico. Los discípulos no comprenden que Jesús es el pastor mesiánico, que tiene cuidado de su pueblo. Los discípulos no entienden esto y una vez más los discípulos actúan como gente tonta. ¿Y qué le dicen a Jesús? Maestro, ya se hace tarde, mándalos para la casa. Maestro, ya se hace tarde, mándalos para que alcancen a comprar pan. Maestro, mándalos, despídelos. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué les dice el buen pastor compasivo?
denles ustedes de comer, dadles vosotros de comer. Mira cómo salta aquí inmediatamente el corazón incrédulo. La orden fue perturbadora. La orden los descolocó. ¿Y cómo respondieron los discípulos? Los discípulos respondieron con insolencia. Con insolencia y con ironía. ¿Qué le dijeron? ¿Quieres que vayamos y compremos panes por 200 denarios? ¿Se dan cuenta la insolencia? ¿Se dan cuenta la insolencia y la ironía? Ellos dicen, ¿quieres que vayamos a comprar pan? ¿Quieres que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? ¿Quieres que gastemos 200 denarios? Es una fortuna. ¿Quieres que gastemos 200 denarios? Un denario era el sueldo de un día. ¿Quieres que nos gastemos 200 denarios que no tenemos para alimentar a toda esta gente? ¿Se dan cuenta la incredulidad? Pero también la ironía insolente de los discípulos. Acto seguido, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Versículo 38. ¿Cuántos panes tienen? Con esta pregunta Jesús quería que los discípulos fuesen conscientes de su propia debilidad. Con esta pregunta Jesús quería que los discípulos tomaran conciencia de lo débiles e insuficientes que son. Y ellos responden ahí con vergüenza, tenemos 5 panes y 2 peces, Señor. 5 panes y 2 peces. No alcanza. No alcanza. Ahora, ¿de dónde sacaron estos panes y estos peces? ¿De dónde aparecieron? Déjeme comentar esto brevemente. Tal vez usted ha escuchado teología liberal, ¿sí? ¿Lo ha escuchado? Bueno, comentaristas liberales y teólogos liberales dicen que Jesús llevó a estas personas a un lugar desierto que él conocía porque en las cuevas había reservado pan. Y que el milagro no fue realmente la multiplicación de panes y peces, sino que el milagro fue que Cristo Jesús desató la generosidad de los discípulos, porque fueron los discípulos los que fueron después a estas cuevas donde Jesús tenía panes y peces guardados y los discípulos los repartieron. Hermanos, eso es un absurdo. Y si usted duda de los milagros en la Biblia, entonces debe dudar de su salvación, porque su salvación también es un milagro. Completamente. Ahora, ¿de dónde salieron estos panes y estos peces? Juan, en su evangelio relatando este milagro, Juan capítulo 6, versículo 9, nos dice que Andrés, y Andrés era el discípulo más piola, más quitado de bulla, siempre estaba por detrás, pero siempre llevaba a la gente a Jesús. Andrés es el que toma a este niño y toma la colación de este niño. Eso dice el evangelio de Juan. Andaba ahí en medio de esa multitud un niño al cual su madre le había preparado esta colación. No piensen que estos panes eran panes amasados o tortillas rescoldo grandes, eran más bien pancitos chiquititos. Eran pancitos pequeños que se preparaban con sardinas. Eso eran, una especie de bizcocho. Así que no piensen en una marraqueta, no piensen en un pan amasado, una tortilla rescoldo, un pan gigante. No, no, eran pancitos chiquititos que tenían inserto un pececito, sardina. Por eso hablan de pececillos. Entonces, Andrés toma estos 5 panes y estos 2 pececillos de este niño y lo presentan delante del Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús qué dice? ¿Es muy poco? ¿Qué dice Jesús? Maravilloso, es suficiente, lo vamos a hacer. ¿Te das cuenta? Como orábamos en esta mañana, Jesús siempre está en control. Jesús siempre está en control. Jesús siempre tiene el control de todas las cosas. Jesús dijo más que suficiente y le llevaron estos panes y estos peces. Entonces Jesús ordenó que la multitud comenzara a sentarse de 100 en 100 y de 50 y 50. Esa es una remembranza de cómo Moisés ordenó el campamento de Israel. Jesús hace exactamente lo mismo, porque Él es un mejor Moisés.
Jesús sienta a la gente, ordena sentarse de 100 en 100 y 50 en 50. Entonces Jesús tomó estos 5 panes, dice el texto bíblico, miró a los cielos y los bendijo. Marcos no dice qué bendición dio aquí, pero nosotros sabemos que los judíos tenían un libro escrito con bendiciones escritas, la Mishnah. Y la oración por la bendición de los alimentos, así como cuando usted ora en su casa, Jehová dio, el Señor dio, o el Señor bendice tu alimento. La Mishnah también tenía una oración típica para bendecir los alimentos. Esa bendición decía lo siguiente: bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que hace que el pan salga de la tierra. Bendito sea Jehová Dios, nuestro Rey, que hace que el pan salga de la tierra. Y acto seguido, Jesús rompió los panes, se los dio a sus discípulos. ¿En qué momento los discípulos recibieron los panes? Cuando ellos venían de regreso con las manos vacías, después de ordenar a la multitud, se encontraron con las manos llenas de Jesús. Y cuando los discípulos tomaban los panes y los peces de las manos de Jesús para repartir a la gente y volvían de nuevo donde Jesús, se encontraban con panes y peces que no se agotaban. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió? Jesús, el pan de vida, alimentó a su pueblo con una comida nueva. No fueron panes ni peces que fueron a buscar por ahí. Un comentarista bíblico dice que este era el pan que no había salido de ninguna masandería y de un trigo que no se había plantado, no se sabe de dónde. Y estos eran peces que nunca habían estado en el agua. Aparecieron. ¿Debemos creerlo? Debemos creerlo, hermanos. Debemos creerlo. Entonces, miles de panes y peces fueron repartidos esa tarde. ¿Qué ocurrió? Llegamos al final de este gran milagro. Versículo 42. El pueblo fue satisfecho. Este milagro no fue un milagro sin sentido. Este milagro no fue un milagro porque quiso hacerlo Jesús. Este milagro fue justamente para satisfacer al pueblo de Dios. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. No olvide este detalle. Marcos habló de ovejas sin pastor. Y ese texto lo extrae de Números cuando se habla de que un nuevo líder iba a sustituir a Moisés. Sabemos que ese nuevo líder, ¿quién es? Josué. Josué llevó al pueblo de Israel hasta Gilgal, donde se iba a celebrar la Pascua. Y antes de entrar a la tierra prometida, el maná cayó por última vez. ¿De dónde venían todas estas multitudes que estaban siguiendo a Jesús? Ellos eran peregrinos que van a celebrar la Pascua. ¿Quién está entonces aquí? El verdadero pan del cielo. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra verdadera Pascua. Cristo nuestra Pascua. Él es el pan de vida para los que están muertos en delitos y en pecado. Él es el milagro para todos aquellos que están muertos y lejos de Dios. ¿Cuán grande es la compasión de Jesús? La compasión de Jesús es suficiente para todo pecador. Cristo es suficiente para todo pecador. Su muerte expiatoria en la cruz es suficiente para salvar del pecado a todos los que vienen a Él. No importa dónde nos haya llevado el pecado, no importa dónde el pecado haya conducido tu vida para destruirte, Cristo es suficiente. Él dio satisfacción completa a esta multitud que estaba como ovejas sin pastor. Quedarás entonces satisfecho por completo si vienes a Jesús. Un viejo himno dice lo siguiente: satisfecho y aliviado al momento
quedarás. ¿La compasión de Jesús es suficiente? ¿La compasión de Jesús es relacional? La compasión de Jesús es lo que necesitas. Te invito a doblar tus rodillas, a dar gracias al Señor por su palabra.